voy a invitar al concejal Pérez Marino al izamiento del pabellón nacional. Bien, por la Secretaría entonces se va a leer el tema que nos convoca a esta asamblea. Se pone a consideración de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes la ordenanza preparatoria número 221 del año 2014, cuya copia han recibido junto a la convocatoria y que obra en fojas 3 a 85 del expediente 3752 del año 2014. Bueno, se abre debate respecto a este tema. No sé si hay alguien que quiere tomar la palabra. Si no, vamos a la votación directamente. Vamos a la votación directamente. Concejal Barberini. Yo simplemente para hacerle unas pequeñas, en este caso preguntar, o no podemos interactuar con los mayores contribuyentes, pero sí quiero consultarle a los concejales del oficialismo para que me informen si los mayores contribuyentes han tenido en algún momento alguna reunión informativa con respecto al aumento de las tasas. Entendiendo que para la oposición y en la ordenanza preparatoria no la acompañamos, fundamentando que el aumento era excesivo por una cuestión técnica por un lado, entendiendo que el aumento inflacionario, por supuesto que lo tenemos que tener en cuenta, y por otro lado la cuestión práctica. Yo supongo que los mayores contribuyentes en este caso van a ser partícipes de este aumento y responsables también de esta situación que se está planteando y que nosotros hemos manifestado y planteado que tal vez nos deberíamos un poco más nos tendríamos que dar un poco más de discusión con respecto a algunos temas. Primero quería preguntar eso, ¿no? Si estaban al tanto de lo que estamos hablando, si están al tanto de qué herramientas va a poner en funcionamiento el Estado municipal, la Secretaría de Economía, para mejorar este 43% de cobrabilidad de las tasas. También preguntarles si están al tanto de cómo se encuentra nuestra ciudad en lo que se refiere a la prestación de los servicios y que por supuesto van de la mano de este aumento que hoy se pretende aprobar. Hablamos de cuestiones técnicas por los números que tiene que hacer el Estado municipal para poder llevar adelante una prestación. Y por otro lado una cuestión práctica, ¿no? Yo hacía referencia el otro día y me parece que estamos hablando de lo mismo, sobre todo en algunas tasas que va a tener un impacto más que relevante, importante en el bolsillo de los vecinos. Y reitero, esta cuestión técnica con lo práctico. Lo técnico es las tasas que cobra el municipio y
las tasas que pretenden aumentar hoy, con respecto a la prestación que presta justamente el Estado municipal en los servicios básicos que no tienen un equilibrio de ninguna manera. Tomando como referencia, qué sé yo, por darle un ejemplo, la tasa de salud se va a incrementar en un 59,09%. Yo en la última sesión preparatoria hice mención, por ejemplo, que quieren aumentar esta tasa y el equipo del tomógrafo no funcionaba. Hoy creo que está funcionando, gracias a Dios, igual que el equipo de rayos X, que tampoco anda al 100%, que la tasa de seguridad se incrementa en un 30,43%, que había aumentado muchísimo la cantidad de delitos y que muchísimos vecinos habían instalado muchísimas rejas y alarmas y sistemas de vigilancia privada. Hoy, bueno, podemos ver y apreciamos mucho, ¿no?, que hemos recibido una cantidad importante de patrulleros y de efectivos policiales. Pero también la tasa de seguridad habla para las mejoras en los salarios en su momento cuando se planteó de los guardavidas. Y es una constante y a mí me gustaría, por eso yo los comprometo a los mayores contribuyentes porque van a ser parte de esto. Y si hoy uno sale a recorrer, por ejemplo, los puestos de los guardavidas, ya estamos a 12 de diciembre, ya estamos en plena temporada y seguramente hay muchísimos que todavía no cuentan con los elementos necesarios para poder trabajar. Que todavía no tenemos dispuesto cuál va a ser la mejora salarial para los empleados municipales. Que la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, según lo propuesto por el Ejecutivo Municipal, se va a incrementar en un 30%. Y sigo y reitero y pongo de ejemplo esta cuestión práctica y técnica. Va a sufrir un impacto muy grande, y yo digo como ejemplo y lo voy a reiterar para que los mayores contribuyentes estén al tanto de esta situación, con 2 recibos de luz, entendiendo que el alumbrado, la ley 10740 se cobra por el recibo de la luz. En un recibo de 421 pesos con 43, el alumbrado corresponde a 259 pesos. Que en otro recibo de 888 pesos, 733 pesos corresponden al alumbrado público. Y como una cuestión práctica y un ejemplo práctico, manifiesto que los vecinos cuando se quema una luminaria y hacen el reclamo correspondiente del Estado municipal, les dice que tienen que comprar las lámparas. Por eso digo que no hay un equilibrio entre lo que se pretende cobrar y la prestación que el Estado municipal presenta hacia los vecinos. Son cuestiones que me parece que nosotros pedíamos poder discutir un poco más, como por ejemplo el tema del alumbrado que se cobra por el recibo de la luz. Va a tener un impacto muy significativo en el bolsillo de mucha gente. Plantear, por eso consulto si los mayores contribuyentes han estado con la Secretaría de Economía informándose cómo estuvieron. Fueron convocados, no sé si el 4 o el 6, pero fueron convocados en la misma notificación para la reunión con el Secretario de Economía y con el Secretario de Gobierno. Está bien, hoy nosotros no podemos interactuar con los mayores contribuyentes, sería bueno, y la cuestión administrativa marca que se reúne con el Secretario de Economía, pero para que pudiéramos mantener nosotros, para poder plantearle, ya que no podemos lograr volver atrás y poder discutir temas, por ejemplo en el ABL, que realmente va a ser complicado, ¿no? Para dar un ejemplo, en el año 2014 en la categoría A, porque entendemos que las partidas van por categoría, de 3.780 pasa para el 2015 a 4.914 pesos. Bueno, mencioné que la tasa de salud en un 59%, que la tasa de servicio sanitario en un 55%, y que entiendo que son vecinos y deben ser testimonios de cómo está nuestra ciudad hoy, ¿no? Que los servicios realmente no se están prestando como corresponde, que no tenemos fehacientemente en el informe de la Secretaría de Economía qué es lo que cuesta, cuál es el costo de la prestación de los servicios, que me parece que es una cuestión más que responsable saber desde un principio y no manejarse exclusivamente por el tema de la inflación para hacer el aumento de las tasas municipales.
que la tasa de conservación, reparación y mejora de la red vial municipal se incrementa en un 29%. Ayer tuvimos la visita de la sociedad rural, donde se querían reunir con los concejales para que de alguna manera se pueda garantizar. Primero vinieron a plantear el excesivo aumento de esta tasa en un 30%, y por otro lado que hiciéramos lo posible para poder garantizar que el dinero por esta tasa se vuelque al arreglo de los caminos rurales, que hoy intransitables, que hoy en muchos casos vecinos de la zona rural están aislados. Estamos en una época donde ya van a empezar las cosechas de algunos cereales y que no saben realmente por dónde van a entrar los camiones. Que pedían por favor y planteaban que ese dinero se vuelque. Hubo un sinceramiento, y eso le haría muy bien al oficialismo y al intendente y a todo ese equipo de trabajo, realmente sincerarse con el pueblo, y como lo hizo ayer, donde explicó que hace 4 o 5 años que realmente no se le presta atención a los caminos rurales, donde los productores esta situación la están sufriendo muchísimo, al margen de que este año fue muy atípico con el tema climático, con la cantidad de agua que ha caído. Por eso, bueno, ni hablar de las calles de asfalto, ¿no?, de nuestra ciudad, que están en pésimo estado, que no vemos un trabajo de bacheo. El otro día ponían como ejemplo algunos otros distritos donde manifestaban en qué porcentaje aumentaban las tasas, y son más o menos todos parecidos, con la diferencia que, poniendo un ejemplo, en el distrito de Tandil aumentaban las tasas, pero había un informe técnico y práctico donde indicaban qué iban a hacer con el dinero del aumento de las tasas. Hoy es un reclamo constante de nuestros vecinos con la prestación de los servicios en el estado que se encuentra nuestra ciudad, reitero, con el tema de la basura, con el tema de las calles de asfalto, ni hablar de las calles de tierra de todos nuestros barrios, que lamentablemente hace muchísimo tiempo que no vemos una sola máquina arreglando. La recolección de residuos, que no podemos entender que hay muchísimos barrios que no están pasando como corresponde. Y como les decía, en Tandil, por ejemplo, dieron a conocer el aumento de las tasas. Seguramente que a nadie le gusta que le aumenten algo, pero seguramente si hay un informe y manifiesta lo que van a hacer, las obras que van a hacer con ese dinero, uno se puede poner a pensar y dice, es lógico que un Estado, para sostenerse, tenga que aumentar las tasas, pero también es importante que el Estado municipal preste los servicios y proponga alguna mejora, como en este caso en Tandil, donde van a hacer no sé cuántas cuadras de cordón cuneta, de repavimentado, pavimentado. Acá no tenemos absolutamente nada. Un informe donde habla de la inflación que ha sufrido, lo que se propone para el año que viene, y a raíz de eso el aumento arbitrario y mezquino, digo, ¿no?, del aumento de las tasas. Justamente las tasas hablan de un cobro por una prestación del servicio. Y eso es lo que nosotros planteábamos concretamente. No hay un equilibrio entre lo que se cobra y la prestación que se presta. Que la tasa de gestión ambiental va a aumentar en un 36%. Y acá estamos hablando de que todavía estamos con una problemática muy grande, con un basurero a cielo abierto, donde hemos tenido la posibilidad de ir a visitar el otro día, y la verdad que es lamentable ver cómo está ese predio. Entendiendo también que el Estado municipal recibió dinero para que ese predio esté en condiciones y que pudiera conformar una cooperativa de trabajo para separación de los residuos, una planta justamente de separación, y lo que vemos hoy son unas pilas muy grandes de basura y gente trabajando y revolviendo y apartando bolsa por bolsa para ver qué es lo que puede sacar. Así que concretamente yo quería hacer referencia a todo esto que venimos planteando, y lo manifesté el otro día, y me parece que es así, es lógico lo que estoy diciendo, que si esta administración hiciera los deberes como corresponde, a nosotros como oposición
seguramente nos estarían obligando a acompañar el aumento de las tasas. Pero como no vemos un equilibrio responsable, no la acompañamos. Pero no la acompañamos no simplemente porque somos oposición, sino porque realmente fundamentamos esta situación que se plantea, que es una situación difícil porque estamos viviendo económicamente momentos difíciles, entendiendo el tema de la inflación, pero lo que no podemos entender es por qué la prestación de los servicios no son como corresponde. Creo que merecíamos discutir un poco más esta situación. Quería manifestar esto a los mayores contribuyentes, porque seguramente son testimonio de cómo está nuestro pueblo, y bueno, sin mencionar las localidades de Mar del Sur, de Mechongué y de Otamendi. El fundamento nuestro o de la oposición está claro. Como no vemos un equilibrio real, no vamos a acompañar, por supuesto, el aumento de las tasas municipales. Muchas gracias. Concejal Clemente. Después de la sesión preparatoria donde fuera aprobado este proyecto de ordenanza que se va a votar hoy, albergaba la esperanza de que el Departamento Ejecutivo nos enviara información objetiva para poder acompañar este aumento de tasas. En esta sesión preparatoria nosotros concluimos y no acompañamos este aumento precisamente por la falta de información, porque es una cuestión técnica, como lo decía el concejal Barberini, sí es una cuestión técnica, porque la tasa o el cobro de una tasa es porque tiene un precio, y ese precio es lo que tiene que pagar el vecino por recibir un servicio del Estado municipal. Precisamente ese fue el fundamento por el cual nosotros nos opusimos, debido a que en la explicación que remitiera la Secretaría de Economía a este cuerpo, basaba este aumento en la inflación que se supone vamos a tener el próximo año. Al momento de hacer los cálculos, nos dimos cuenta que la tasa de alumbrado, barrido y limpieza aumentaba un 30%, la tasa de salud un 59%, la tasa de gestión ambiental un 36%, casi un 37%. Entonces, si hubiera sido solamente por la inflación estimada para el año 2015, debieran haber aumentado todas las tasas en el mismo porcentaje. A la hora de preguntar el índice de cobrabilidad, nos dijeron que era un 43%, pero hay que aclarar que no solamente es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Tenemos por un lado partidas que tributan la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, tasa de seguridad y tasa de salud conjuntas, además de otras partidas que se les incorpora la tasa de gestión ambiental. Después tenemos la tasa de seguridad e higiene, que no tributan las demás partidas, las demás tasas que acabo de mencionar. Entonces los índices de cobrabilidad no son, no podemos hacer un paquetito y decir el municipio cobra el 43%, no, porque después dentro de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza hay personas que tributan si tienen alumbrado extraordinario, si no tienen alumbrado extraordinario y de acuerdo a la zonificación. Entonces, tampoco sabíamos la cantidad de partidas que se emitían de cada una de estas tasas. Una es la cantidad de partidas que se emiten y otra es la cantidad real de partidas que se cobran, porque siempre estamos castigando con el aumento a los que pagan siempre. No sabemos qué política tributaria va a llevar adelante este Departamento Ejecutivo. Entonces, no fue arbitraria nuestra no aprobación o no acompañar este proyecto de ordenanza preparatoria. Tiene un fundamento, y el fundamento es que nosotros representamos a un gran porcentaje de la población y la gente nos pregunta, y para poder acompañar debemos tener información, cosa que hace un año integramos varios de nosotros este cuerpo, precisamente me refiero a los de oposición, y es lo que nos falta para poder tomar una decisión y acompañar o no fundamentado. No, yo en algún momento les he planteado que no voy a oponerme por oponerme o no voy a acompañar algo por acompañar.
acompañar. Siempre es necesario que se nos brinden las herramientas para poder tomar la decisión, y mucho más cuando atañe al bolsillo de todos los alvaradenses. Además de una cosa que supongo que los mayores contribuyentes lo deben saber, lo que uno le paga al Estado municipal es a cambio de un servicio, y lo vemos cotidianamente que los servicios no se están prestando como se deberían prestar. Esta ciudad que inauguró la temporada la semana pasada, uno la ve abandonada, sucia, falta de mantenimiento de los asfaltos, falta de prestación del servicio de recolección, falta de luminarias, y ni les cuento, señores mayores contribuyentes, cómo están las localidades del distrito. Si Miramar está así, que es la ciudad cabecera, imagínense cómo están las otras localidades. Entonces, albergaba la esperanza, íntima esperanza, de que el Departamento Ejecutivo nos brindara en estos días que pasaron de la semana pasada a ahora toda la información para poderla acompañar. Pero lamentablemente esto no fue así, por lo tanto, este bloque político no va a acompañar el aumento de las tasas municipales, señor presidente. Concejal Pérez Marín. Gracias. Bueno, en realidad era para sintetizar un poco lo que se ha dicho y para que quede claro que sería necio de nuestra parte no entender la realidad económica del país y la necesidad de adecuar las tasas a la prestación de los servicios. Ese es el concepto que quiero que quede claro, porque si no pareciera que nosotros no votamos, nos lavamos las manos y que cargue con las culpas el Ejecutivo porque tiene mayoría. Lo que estamos diciendo, señor presidente, es que para acompañar un aumento de tasas responsable debemos tener la información que reclama la concejal Clemente y que reclama el concejal Barberini. Información objetiva para poder determinar y acompañar un aumento de tasas objetivo. Acá el único argumento que claro que quedó expuesto en el momento que fuimos a la reunión con el secretario de Economía fue que se tomaba el índice de variación de precios al consumidor, la inflación, que por un lado surge como información oficial del INDEC con el 28% de aumento previsto para el año que viene, y el otro índice que le dicen el índice Congreso o el índice de los privados o como quiera llamarlo, que habla del 40 y algo por ciento, 40 y pico. Entonces dijimos, ¿cuál es el argumento? Es decir, sí, se establece que es un 36% promedio de las tasas. ¿Cuál es el argumento? La mitad. Otro argumento que se dio así como de soslayo también fue el aumento del combustible. Es cierto el aumento del combustible que ha ocurrido y que puede ocurrir para el año que viene, pero ¿cuánto impacta realmente en los servicios que se prestan? Porque sabemos que es muy impactante, pero no tenemos el dato real y objetivo para evaluar en términos tangibles. Por eso, presidente, nosotros dijimos en ese momento que esta falta de información también forma parte de una especie de desidia por parte del Ejecutivo Municipal y del oficialismo, al saber que cuentan con la mayoría de los votos. Por lo tanto, esa mayoría de los votos hace que esta información necesaria para evaluar este tipo de aumentos, esa información no la tenemos justamente por esa forma de ver la política, ¿no? Es decir, de pensar que por tener una mayoría numérica en el Consejo significa que hay una mayoría de gente que está apoyando este proyecto, y nosotros lo hemos manifestado que no lo vemos de esa manera. Otro ejemplo de esta desidia lo hemos visto en estos días cuando ha bajado el presupuesto. El presupuesto ha bajado sin firmar.
sin firmar. ¿Cuánto se puede tardar en firmar el presupuesto? Me parece que ha habido tiempo, hay tiempo, existen tiempos suficientes para poder cumplir estas formalidades que son importantes. Me parece que no son para dejarlas de lado. Por eso, presidente, nosotros entendemos que para acompañar a algún aumento de tasas tenemos que tener elementos, y como decía el concejal Barberini, si el oficialismo le interesara realmente que nosotros acompañáramos un aumento de tasa, presentando los argumentos para que nosotros los veamos, los evaluemos y analicemos, si dicen ser como dicen que son, mejor dicho, no tendríamos alternativa en votar un aumento de tasas, pero en votar un aumento de tasas adecuado. La verdad que hoy un 35 o 36% de promedio no sabemos si es poco o es mucho. Uno lee los argumentos, las metas de las distintas áreas municipales que está planteado en el nuevo presupuesto, y la verdad, la impresión que nos da es que se va a hacer la plancha el año que viene. Así que, presidente, se nos hace muy difícil poder acompañar un aumento de tasas en estas condiciones. Muchas gracias. Concejal Tolosa. No voy a ser reiterativo, quiero ser breve en cuanto a la explicación que ha recibido este cuerpo, presidente, en cuanto a los motivos, los argumentos y las posibilidades que tiene General Alvarado de poder recaudar para prestar los servicios mínimos indispensables que estamos gestionando desde hace ya varios años. Pero ya he cumplido 3 años como concejal y 1 año más en un cargo, y nunca la oposición ha tenido la grandeza de acompañar ninguna de estas leyes fundamentales. O sea, yo escucho el no por el no y el no por el no mismo, y el argumento es que no tienen información. La información está, la legal, la disponible, la que ellos quieren tener al alcance de su mano. Pero bueno, es un argumento político, no es técnico. Y lo entiendo, nunca van a votar una actualización de tasa, jamás. Y como le dije en la sesión anterior, este bloque que nos toca conducir la administración de General Alvarado no va a ser irresponsable, ni tampoco es hipócrita. Los dirigentes máximos que están en la oposición del gobierno del Frente para la Victoria mostraron que el índice inflacionario, o sea, la desvalorización de la moneda en este último año es el 40%, 41%. Las consultoras técnicas hablan del 38, 37, según a qué fracción política o estudios de auditorías responden. Lo que sí no es verdad es que el 24% es la inflación de la Argentina, que es la que mencionó oficialmente el ministro Kicillof. Entonces partamos de eso, porque si hubiese sido un 24 la inflación y todos nosotros recibimos un 30 promedio de aumento de sueldos en este año, habría un boom de consumo porque los salarios aumentaron un 6% en términos reales, y eso sabe todos nosotros que no es así. La inflación se dibuja. Ahora sí, cuando vamos al surtidor y vemos que el combustible, todos nosotros, o cuando vamos a comprar una gasa, o cuando vamos a comprar el metro de arena, cuando vamos a comprar piedra, cuando vamos a pagar el cargo de electricidad, sabemos de qué estamos hablando.
entonces no vamos a ser irresponsables. Cuando se habla del 59% de la tasa de salud, y sí, es matemático. Si la tasa de salud en el año pasa de 132 pesos, o sea, 22 pesos por bimestre, a 210, o sea, 35 pesos por bimestre, hago la cuenta, me da un 59%. Pero en pesos, ¿qué significa? ¿Un atado menos? ¿Una coca? Si usted se cae acá, presidente, Dios no lo permita, usted va a parar allá. Y yo también, y todos nosotros. Y le he explicado en reuniones de comisiones lo que paga una misma vivienda acá en un distrito rico. San Isidro, Tigre, Adrogué, La Plata, Mar del Plata, acá nuestros vecinos. Y pongo mi ejemplo particular de vecinos. Yo pago 200, 300 pesos por bimestre. Entonces, el índice de cobro de tasas, me acuerdo, porque trabajaba en otra entidad donde los recursos municipales estaban depositados y uno trabaja día a día entre sus clientes con uno de los principales clientes, que es los municipios. Y las vicisitudes que se tenían en el 2004, 2005, 2003, me acuerdo, yo me hice cargo en el 2003 para juntar las tasas para pagar salarios y para pagar a proveedores. Y se salió adelante. Me acuerdo que cuando el primer crédito que se le otorgó para equipamiento se venía de un desendeudamiento monumental que tenía el municipio. Un presupuesto y un décimo era la deuda municipal por gastos corrientes que se tenía. Y se fue trabajando para que hoy el pasivo municipal no representa ni el 10% menos del presupuesto. Obvio que hay que hacer las cosas mejor. Obvio que ayer, caminando por donde está la bomba de agua en el barrio Arroparque, preguntándole a ver si tenía combustible para sacar el agua, obvio que hay que hacer algo así. Ahora, que queremos desfinanciar el municipio. Ayer estuvo Hoyos acá, el doctor Hoyos, perdón. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Que compre 40% menos de gasa? ¿De insumos? ¿Y entonces cuál es la propuesta? Yo voto por el no. Por el no. Bueno, tengo información, porque no la busco, nosotros somos los auditores naturales del Ejecutivo. Me he comprometido personalmente a acompañarlos en aquellos casos para buscar los papeles. Nunca me llamaron, nunca me dijeron, pero eso es nuestro trabajo diario. Entonces no seamos hipócritas. Es el no. ¿Por qué no? Yo no te voy a dar, pero es una responsabilidad que frente a una inflación que hay, no actualicemos el valor de la moneda de nuestras tasas. Y algún vecino me dijo, y es poco la tasa de salud. Y sí, pero sabemos que hay una realidad que más no se puede. Pero también es poco frente a otros municipios, en la misma realidad, en el mismo contexto, con los mismos gastos, los que se cobran. Somos un municipio pobre, es la realidad. Para poder conseguir los 9 móviles, usted y yo sabemos todo lo que tuvo que hacer el intendente y el senador, nuestro senador. Lo que pasa es que a veces no es políticamente correcto decirlo. Para que acá el ministro Granados viniera y nos entregaran 9. Le pedimos 5, nos trajo 9. Le agradecí personalmente, como compañero que son. Pero usted sabe todo lo que tuvimos que hacer. La gente, bueno,
decía el concejal Bocanera que si él iba a ser intendente del distrito, la seguridad que iba a tener en no dejarle un grifo abierto con la tasa de seguridad. Y después me lo reconoció ahí adentro. De tener atados todos los guardavidas, el servicio, que es perfectible, pero más bien, me gustaría tener el Santa Mónica acá. Pero es dinero, que lo pagamos todos nosotros, pero tiene una cuenta específica, Guardia Urbana. Estamos de acuerdo con la tasa. Y ayer cuando vine al campo y vinieron parte de la mesa agropecuaria, estamos de acuerdo. Y el intendente le reconoció el tema de la problemática de los caminos rurales. No vivimos en un frasco. Pero hoy no dijo el señor Martínez Pita de que era un aumento excesivo y no vino con ese tema. Lo que vino es a que le pasen la máquina. Y ese fue el compromiso asumido. Y sacar las lagunas que hay, los cañadores, que lamentablemente con el doble de lo que ha llovido estamos en emergencia. Lo poco, mucho que se hizo en estos años en caminos fue a parar a las inclemencias, pero no vamos a ser irresponsables, no le vamos a dejar las manos atadas para el año que viene, que va a ser muy difícil. El Estado Nacional tiene los recursos. Primero se endeudó poquito, después con el Banco Central, después con el ANSES, ya no le pueden prestar más. ¿Qué hace ahora? Emite. No tiene problema. Va a pagar, emite. Y nosotros tenemos esos impuestos indirectos que es la inflación. Nuestro querido gobernador hoy está ahí. Campaña. Gobernar poco y menos para los distritos que son oposición. Bien sabe el radicalismo, porque tenemos acá cosas que le han dicho al gobernador ahora con la emergencia agropecuaria, con el agua que tienen. No somos el único distrito con el agua. Pregúntele a la Unión Cívica Radical, donde son gobierno, las cosas que dicen los intendentes, que están publicadas en los diarios, de la ayuda que reciben del gobernador de la provincia de Buenos Aires. De esos 10, 20 millones de pesos para caminos rurales, ¿a qué municipios se distribuyeron? Se distribuyeron. A ver si fueron para municipios de la oposición. Ni un peso. Tenemos que hacerlo con nuestros recursos, todas esas cosas. Pero no vamos a ser irresponsables de atarle las manos y por lo menos corregir el deterioro de la moneda que estamos sufriendo, producto de políticas que no compartimos, y atarle las manos a esta gestión. Así que entendemos que el Ejecutivo dio todas las explicaciones que tenía que dar, bajó acá con todas las informaciones. Y le repito, algún concejal se dio cuenta de cómo funciona el cobro de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Cuando le dijeron que por cada 100 pesos, 60 va a aquellas partidas que tienen un medidor y una partida inmobiliaria, 60 pesos van ahí, 40 van en la boleta. Ah, dijo, no es que se le cobra más el ABL, es un mecanismo financiero de cobro que funciona. ¿Y dónde va a parar? Va a pagar sueldo, va a pagar insumos, va a pagar gastos corrientes, va a pagar bacheo, obra, los gastos que necesitamos hacer para las prestaciones que el municipio tiene. En la radio me decía una vecina, no, porque es excesivo, la tienen que sacar, entonces bueno, que de pagar el ABL. No, lo tengo al día, pero entonces digamos cuál es la razón. Entendemos que el incremento, que no es un incremento, se habla mal o se expresa mal, nosotros es actualizar por el deterioro de la moneda el presupuesto que del año pasado y del anteaño. En los últimos 4 o 5 años venimos teniendo un problema de deterioro de la moneda que cada vez nos alcanza menos con los recursos que tenemos para poder pagar nuestros insumos. Nos pasan nuestros hogares.
Pero bueno, sabemos que esto es el no por la negativa, la información que no tienen o vaya uno a saber qué. Pero nosotros vamos a acompañar esta ordenanza que ha sido explicada, creo que detalladamente por el gobierno municipal, así como también manifestar que nos acompañen los vecinos mayores contribuyentes de nuestro distrito. Gracias, presidente. Pido la palabra, señor presidente. Concejal Clemente. A ver, yo entiendo que el concejal Tolosa tenga un argumento político, pero me voy a referir específicamente a lo técnico. Cuando nos remitieron, cuando ingresó, mejor dicho, al Consejo Deliberante el proyecto de la ordenanza preparatoria, los fundamentos, y lo tengo en la mano, los fundamentos de esta modificación de las tasas en función de la inflación estimada para el año próximo, dice: el mencionado incremento surge como consecuencia del aumento sostenido y generalizado del nivel de precios que afecta a los gastos de mantenimiento que generan las obras públicas efectuadas, como así también para solventar la infraestructura y adquisición de equipamiento de las distintas áreas municipales. Eso es el fundamento de todo este proyecto de ordenanza. Después vino la reunión con el secretario de Economía y el secretario de Gobierno, a la cual no asistí por cuestiones personales, pero sí lo hizo mi secretaria para grabar toda la información que nos fueran a dar en esa reunión. No me alcanzó con esa grabación, por lo tanto al día siguiente, que fue el jueves previo a tratar esta ordenanza preparatoria, fui a hablar con el señor secretario de Economía, porque yo no necesito que el concejal Tolosa me acompañe. Cuando necesito información trato de conseguirla. Me recibió el señor Ramajo, donde yo de contador a contador le solicité los estudios de costos de cada una de las prestaciones que se graban con las tasas que cobra este municipio. Me dijo: ¿te puedes imaginar que no podemos hacer un análisis de costos? Le digo: sí, pero ¿cómo? El barrido se puede hacer un análisis de costos. Sabemos cuántas cuadras, con qué frecuencia, la cantidad de empleados, la amortización de los camiones. Se puede hacer la cantidad de combustible que utiliza cada uno de los camiones. Por lo tanto, se puede hacer un análisis de costos, señor contador Tolosa. Me extraña que no lo sepa eso. Y es eso a lo que nos referimos cuando decimos información objetiva. Sabemos cuántos móviles de guardia urbana, cuántos empleados en la guardia urbana, sabemos cuántos guardavidas debemos tener. Podemos hacer un prorrateo de la luz, del gas, de lo que se tiene que pagar. Entonces, cuando decimos información objetiva, a eso nos referimos. No que nos den unos papeles y que nos digan que es el índice de precios, no sabemos, como lo dijo el concejal Pérez Marino, cuál, si es el INDEC o el índice Congreso, y cuando vemos el porcentaje de aumento, porque en definitiva es eso, aumentar en función a la pérdida de valor de la moneda, vemos que uno aumenta el 30, otro aumenta el 59, entonces no nos alcanza, y no es una cuestión política ni menor, porque es la plata de todos los habitantes del distrito de General Alvarado. Y si a todo eso, por la depreciación de la moneda, le sumamos que es nada más que por esto concluimos que los servicios van a seguir siendo los mismos, señor presidente. Y tampoco le tenemos que hacer creer a los alvaradenses que los únicos recursos que tiene el Estado municipal son las tasas. Por favor, casualmente nos fuera entregado el presupuesto, y el presupuesto es de 217 millones, de los cuales 118 millones, que me llamó la atención, van a venir del gobierno provincial. Entonces, llego a la conclusión que han subvaluado las tasas municipales, vaya a saber para qué, señor presidente. Entonces, en lo personal, no le voy a permitir al
al señor contador Tolosa que diga que nos oponemos por oponernos. Nos oponemos con un fundamento más que valedero. No podemos decir si el aumento propuesto por el Departamento Ejecutivo es coincidente con lo que gasta este municipio en cada uno de los servicios que presta. Nada más, señor. Concejal Subazu. Cuando hablamos de esta actualización de tasas, nos referimos a que lamentablemente la República Argentina, y esto está a la vista de todos, más allá que algunos lo quieran negar, en todo este periodo, diciembre del 2013, diciembre del 2014, ha sufrido un deterioro de la moneda importantísimo. Está a la vista de todos. Yo creo que ni siquiera el bloque oficialista que tiene afinidad con el Frente para la Victoria, quien conduce los destinos de la nación, podrían negarlo, creo. No están, me parece. No. Se fueron. Pero bueno, nosotros creemos que hay un precio que es contundente, que es la nafta, por ejemplo, el combustible, que uno va al surtidor y con respecto de diciembre del 2013 y diciembre del 2014 ha sufrido una modificación el precio en la nafta oficial o en el combustible oficial de más de 45%. Eso es irrefutable. Impacta porque el municipio año a año hace todo un despliegue de maquinarias y de distintos vehículos para poder llevar adelante una prestación que la ha valorado el pueblo de General Alvarado a lo largo de estos 10 años, la ha valorado contundentemente en las urnas, porque si no la gente, cuando no le das servicio, no te vota. Y usted lo sabe muy bien, señor presidente. La gente, cuando uno no le da servicio, no acompaña con el voto. Sin embargo, desde el 2001 al 2013, el pueblo de General Alvarado ha acompañado un proyecto político. ¿Sí? Dicen, había tal vez en el acta de la sesión preparatoria podemos observarlo después, digo de salud. Usted, si compara la salud que brindaba este municipio previo al 2003, y entre el 83 al 2003, en los 20 años de democracia, los primeros 20 años, vamos a dar un solo ejemplo. Sala de las Flores. Un médico 2 veces por semana. ¿Sí? Usted sabe bien, señor presidente, cualquiera de los centros de atención primaria de la salud, la prestación médica que hoy tiene. Dicen de un tomógrafo. Sí, hablemos del tomógrafo. Un tomógrafo que lo puso la provincia de Buenos Aires, sí, por supuesto. ¿Quién lo gestionó? El intendente municipal. ¿Quién estuvo detrás de esa gestión? El intendente municipal. Hoy, el Hospital Marino Casano presta servicios de tomografía. Bastante distinto a lo que teníamos acostumbrado antes del 2003. Y por supuesto, los costos son distintos también, ¿no? De mantener y poder invertir en salud para el distrito de General Alvarado. Rayos X. ¿Se rompió el tomógrafo? ¿Saben el recorrido que hubo que hacer para poder reparar el tomógrafo? No lo saben, no lo saben. La oposición, el bloque opositor no sabe todo el recorrido que hubo que hacer para poder arreglar el tomógrafo. El tomógrafo está funcionando. Los alvaradenses pueden hacerse tomografías en el hospital municipal. Dicen de servicios. Este año tenemos un fenómeno climatológico que arroja ya casi 1900 milímetros. Hemos superado ampliamente la media anual histórica. Algunos dicen que desde 1905 no se daba un fenómeno como este. En el 2002 hubo una inundación importante también en General Alvarado. Ahí estuvimos mirando con los datos y registros que tenía General Alvarado de 2 de los espacios que toman registros históricos.
¿Sabe cómo entraba el vecino de la 82 o de la 80 y 27? A caballo. A caballo era la única forma de llegar a un punto de la ciudad de Miramar. A caballo. ¿Sabe a cuántos metros de la laguna que se formó por los casi 1900 milímetros dejé yo un auto con un rodado de 12? A 40 metros. Tuvimos después de la lluvia de 50 milímetros en media hora, ¿no? Con el concejal Tolosa, con el concejal Melgarejo. Recorrimos todo Miramar. Una y cada una de las zonas afectadas. ¿Sabe el bloque opositor cuántas son las familias afectadas por la inundación? Una y cada una de las familias fueron visitadas y se trabajó para poder solucionar problemas. ¿Se tarda? Sí, se tarda, porque estamos viviendo una situación bastante difícil. Pero hoy el distrito de General Alvarado, Miramar, puede transitar de un punto al otro más allá de la inundación. ¿Que están las calles en deterioro? Sí, por supuesto. ¿Cómo no van a estar en deterioro? Seguridad. Dicen que la seguridad es un fracaso. ¿Qué hacía el municipio de General Alvarado en los primeros 20 años de la democracia por la seguridad? ¿Qué hacía? Nosotros nos hacemos cargo. Nosotros no decimos, hacemos. Nosotros hacemos. Y cuando uno hace, por ahí se equivoca. Pero la mayor parte de las acciones fueron logros para General Alvarado. Porque si no, el pueblo de General Alvarado no nos apoya. Se implementó el CPC, y bien lo dijo acá el compañero Tolosa, el intendente municipal de General Alvarado se puso al frente de las gestiones, junto al senador provincial. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires hizo un aporte importante, lo valoramos, lo agradecemos. Ahora el municipio de General Alvarado va también a hacer aporte para que el comando de patrullas pueda funcionar. Ya estamos acondicionando el lugar y vamos a hacer todos los aportes correspondientes para que ese servicio sea el mejor y que cada día General Alvarado tenga mayor seguridad. Guardavidas. Dicen de los guardavidas. ¿Usted se acuerda, señor presidente, cómo era el operativo de seguridad en playa antes del 2003? Hoy empezaron el 17 de noviembre. 17 de noviembre empezaron. Hemos mejorado bastante, ¿no? Y cuanto a los insumos que necesitan los guardavidas, están comprándose y tienen ya las necesidades cubiertas como por haber arrancado. Y todo lo que necesitan se les va brindando, no como en otros años. No como en otros años, porque yo tengo bien plasmado el recuerdo. Y el pueblo de General Alvarado también tiene en su retina lo que era el servicio de guardavidas antes del 2003. Es subestimar demasiado al pueblo de General Alvarado. Es subestimar demasiado a quien da las responsabilidades de administración y conducción de los destinos de un distrito. Es bastante irresponsable subestimar al pueblo. Pauta salarial. La pauta salarial, desde el 2003 a la fecha, se ha incrementado año a año. Recordemos cuáles eran las pautas y cómo se manejaba la pauta salarial antes del 2003. Recordemos, y usted se tiene que acordar muy bien porque estaba en el Consejo Deliberante. La red vial rural, a cualquiera que le haya tocado transitar los caminos de General Alvarado antes del 2003, tiene una visión bastante concreta de lo que era transitar los caminos de General Alvarado. En esto tenemos que hacer una autocrítica de los últimos tiempos, y lo dijimos en la mesa agropecuaria ayer, lo dijo el intendente, lo dijimos quienes tenemos responsabilidades tanto desde lo legislativo como desde el ejecutivo. Ahora, ¿quién puede llevar adelante acciones para mejorar los caminos rurales? Este proyecto político, porque los otros no tienen capacidad, ya lo han demostrado durante 20 años.
lo han demostrado y la gente, el pueblo de General Alvarado, lo tiene muy claro, lo tiene muy claro. Un aumento de 23,40 a 30,40 por hectárea. Pesos, 23 pesos con 40 a 30,40 pesos por hectárea. Pero un campo que tiene hasta 500 hectáreas. Pero sabemos que con este incremento vamos a poder llevar mejor servicio. ¿Por qué? Porque sabemos que lo podemos hacer y que somos los que hemos cumplido cada vez que pusimos algo en una plataforma. Dicen, y digo, nosotros hacemos. Ahí con el concejal Toroz, con el concejal de Jarreta estamos por presentar un proyecto de ordenanza, declarando monumento histórico el edificio que está allá en el camino que va para Independencia. Nosotros ahora podemos criticar una terminal de ómnibus. Sí, la podemos criticar. ¿Tiene este defecto? Lo reparamos. ¿Tiene aquel otro defecto? También lo reparamos. Pero ¿dónde paran los micros de todo el turismo que gracias a las políticas que lleva este gobierno en los últimos 10 años tenemos en Miramar y en Mar del Sur? ¿A dónde paran? En la 40 y 15. No paran más desparramados por todo el casco urbano. ¿Usted recuerda, señor presidente, lo que eran los micros acá en la Diagonal, en la Mitre, en todos lados? ¿Usted se acuerda, señor presidente? El pueblo de General Alvarado también. No hay que subestimar al pueblo. Nosotros hacemos, critiquemos. La democracia, durante 20 años, el Consejo Deliberante de General Alvarado en un sótano, que era la cochera. Hoy tenemos este recinto, los espacios para cada uno de los bloques, un espacio para el debate en las comisiones. Sí, podemos criticar. Hay una mancha de humedad. La podemos reparar, pero podemos criticar la mancha de humedad. No estábamos más metidos allá abajo del sótano. La de acá se arregló. ¿Ah, la arreglamos? También cambiamos los foquitos cuando se queman. Aumento excesivo. El 75% de los vecinos va a pagar entre 65 y 80 pesos bimestrales, 40 pesos por mes. Es el equivalente a cualquier compra que hace cualquier vecino de 200 pesos en cualquier rubro que vaya a hacerla. El gobierno nacional se lleva los 40 mangos. ¿Sí? El gobierno nacional, cada vez que uno va, hace una compra de mercadería para el almacén, de combustible, de indumentaria, cada vez que uno pone 200 pesos en un comercio, el gobierno nacional se lleva los 40 pesos. Lo mismo que va a tributar por mes un vecino. Dicen que nos equivocamos en la emergencia agropecuaria. Dicen. Como nosotros la hicimos, la presentamos, nos dijeron que estaba mal. Cuando nos dijeron que estaba mal, nos hicieron una enorme exigencia de cuestiones, las mandamos. La emergencia agropecuaria fue aprobada. Cuando la sesión pasada hablamos de discriminación. El bloque opositor dijo que no era discriminación, que nosotros nos habíamos equivocado. Oh casualidad, la Unión Cívica Radical, el distrito de Saladillo, Dolores, Maipú, Guido, Ayacucho, Pellegrini, coinciden con la visión y la mirada que nosotros tenemos de discriminación que ha hecho el gobierno nacional para con nosotros. ¿Por qué le dio a Mar del Plata, a Necochea y a Balcarce? ¿Por qué eligió 37 distritos el gobierno nacional? Extraño, a los radicales no, a nosotros tampoco. Gorosito de Saladillo, en el tema de inundaciones hemos sido excluidos. Dicen que el sol sale para todos, pero en esta zona no aparece con el gobierno nacional. Louvet de Guido,
El aporte del Ministerio de Agricultura de 20 millones acá no llegó. Y todo eso porque somos de otro color político. Nos dejaron sin un mango. Rapalini de Maipú. La nación no existe para Maipú. Pacheco de Pellegrini. Acá la situación es igual que con los demás intendentes de la UCR, ¿no? Nos toman los pedidos, pero nunca nos convocan para poder concretar algo. Nos cansamos de presentar proyectos que siempre quedan en la nada. Y también se dijo, igual que nosotros, por supuesto, nos cansamos de mandar proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de presentar proyectos. Porque también se dice acá, señor presidente, que nosotros agarramos viento de cola, que agarramos porque teníamos afinidad con quien estaba en Nación. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que acá cayó del cielo un proyecto X que presentó el Ejecutivo Municipal? No, lleva mucho tiempo la elaboración, la concreción, la gestión. Y este gobierno municipal de estos últimos 10 años ha tenido la capacidad de hacerlo. Porque si no, nada de todo lo que se hizo se hubiese hecho. Nada. Acá hubo gobiernos de signos políticos afines con el gobierno nacional, 83-89, ¿no? Entre el 98 y 2001, cuando salió el helicóptero de la Casa Rosada. ¿Tenían afinidad? Que capaz que no tenían la capacidad de elaborar proyectos, llevarlos al gobierno nacional y que los financien. ¿Será eso, señor presidente? Habría que verlo, ¿no? ¿Por qué será que el pueblo de General Alvarado ha acompañado estos años y ha apoyado esta administración, esta gestión, este proyecto político? Lo ha hecho porque hay capacidad de gobierno. Y no voy a seguir con un tema particular que lo vamos a dejar para la próxima sesión, de algo muy grave que dijeron acá en este recinto y que atenta contra la democracia de la República. Muy grave. Pero deberían estar los integrantes del bloque opositor que se retiraron para poder decirlo. Porque es muy triste que a más de 30 años de la democracia todavía en un Consejo Deliberante se expresen de esa forma. Muy triste. Lamentable, diría. Gracias, señor presidente. Concejal de Barbey. Bueno, yo sinceramente no me dejo de sorprender, ¿no? Que hable del oficialismo y hable del tiempo pasado cuando no reconocen y realmente se tienen que hacer cargo. Hace 12 años, 10, 12 años están en el gobierno, ¿no? Y me parece que hablar de gobiernos anteriores y se estarán intentando. Yo me hace cargo de lo mío, ¿no? El gobierno de la Unión Cívica Radical ha sido administrado esta comuna durante 4 periodos y por algo ha sido también, ¿no? En otras épocas, en otras condiciones económicas y sociales, y el que habla de viento de cola y utiliza esa palabra soy yo, porque es una realidad, porque hoy el oficialismo, que pasó a ser opositor al gobierno provincial y nacional, vivieron momentos muy buenos. Y nosotros reconocemos las obras que se han realizado y somos agradecidos porque somos vecinos, porque utilizamos la terminal como cualquiera de ustedes, como cualquiera de los mayores contribuyentes, cualquier vecino, somos agradecidos. Pero también tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo el proyecto que llevaron adelante con la planta de tratamiento, que nosotros hoy la criticamos porque no hicieron uso de la garantía de obra, porque se gastaron 41 millones de pesos de todo el pueblo, de todos los vecinos, y no funciona como tendría que funcionar en la totalidad de su proceso. Y hoy tenemos que hablar de una obra de canal para arrojar esa agua tratada al mar. Reconocemos que la obra. Lo importante sería que ustedes como gobierno realmente reconocieran y se hicieran cargo de las cosas que se han hecho mal. Hoy reconocen la inflación real.
Cuando pertenecían al Frente para la Victoria, la inflación real no la podían reconocer. Hoy sí hablan de un 30 o un 40%. No nos olvidemos que el año pasado, hace un año y medio, estaban en el polideportivo abrazados con aquellas personas que hoy critican que es el gobernador de la provincia, cantándole feliz cumpleaños. Hoy General Alvarado está atravesando una situación muy delicada. Y yo no comparto si realmente hace diferencias políticas con algún pueblo o con otro. Pero no nos olvidemos que ustedes estaban cantándole feliz cumpleaños hace un año al gobernador en el polideportivo. Que agradecemos la obra, porque es muy buena obra y todos la utilizamos. Hay un montón de situaciones que tenemos que manifestar realmente. Hablaba del tomógrafo, y el otro día escuchaba al señor intendente en un medio de comunicación manifestando, como lo hacen siempre, ¿no? Ninguneando a la oposición, diciendo que nos dediquemos a presentar proyectos y no a hacer pedidos de informe, como por ejemplo el tomógrafo, que es un aparato que se rompe, por supuesto, como cualquier cocina de una casa de cualquier vecino, con una diferencia. Y ahí manifiesto y digo por qué el gobierno o los secretarios, los funcionarios no se pueden sincerar. El tomógrafo se rompió y estuvo 30 días roto. Y yo digo, se tienen que sincerar y avisar y salir a la calle a decirle a la gente que está roto y hasta tanto se pueda arreglar, se van a reacondicionar o se van a volver a dar los turnos como corresponde. Con la diferencia que, por supuesto, se rompe una cocina en una casa y la impronta y la necesidad es arreglarla de manera urgente. Por supuesto que todo cuesta. Hoy por ahí es más fácil echarle la culpa al gobernador o hablar de que reconocer que somos un municipio pobre. No sé si somos un municipio pobre. Lo que sí entiendo que es pobre la administración. ¿Por qué? Porque no hay interés alguno en optimizar los recursos que tenemos, muchos o pocos, que seguramente tenemos un presupuesto interesante, pero lo pobre y lo lamentable es que el 70% de ese presupuesto, por una cuestión irresponsable durante estos 10 años de haber tomado la cantidad de empleados que se tomaron y hoy no se pueden sostener, el 70% está comprometido del presupuesto municipal para pagar sueldos. Esa ha sido la política nacional y provincial, ¿no? El ingreso de personas al trabajo público. Por eso digo que hay que hacerse cargo, hace 10, 12 años. Yo realmente veo la preocupación que le ponen por el deterioro de la moneda, que hasta el año pasado no sé si prestaban mucha atención en eso. Y lo que más me extraña es que no le ponen atención al deterioro de las calles de asfalto, las calles de tierra, el estado en que se encuentra Mechongué, Otamendi, Mar del Sur. Y lo que decimos acá no lo decimos porque tenemos un micrófono, porque somos unos loquitos, porque somos testimonio. Y yo vivo en un barrio de calle de tierra y entiendo que en este año ha llovido muchísimo y hay mucha gente que está sufriendo y tiene agua en la puerta de su casa, como pasó en Mar del Sur. Y no criticamos porque fue una situación climática y los puentes se rompieron y hay que darle respuesta, y nosotros tuvimos la necesidad, por supuesto, de acompañar que se le dé respuesta a esa gente, porque estaban aisladas, porque son un pueblo turístico, pero no solo pasado por los puentes, sino por la desidia reitero, de sus calles, de su luminaria. Y la última sesión presenté o leí un párrafo de una nota que presentaron varios vecinos. Nosotros como oposición no queremos, como dice el señor Tolosa, el concejal, que Hoyo no compre insumos. Muy por el contrario, queremos que compre. No hablamos si compre menos o compre más. Lo que queremos es que se compre y que no falten los insumos en el hospital municipal, como muchas veces han faltado, y ustedes se enojan cuando uno manifiesta los faltantes de los insumos y cuando la gente y los vecinos se presentan a atenderse en el hospital, y muchas veces, y esto es una realidad, no había jeringa, no había gasas, no había anestesia. Y
tan difícil es reconocer por una cuestión económica o administrativa que sí, en algún momento pueden faltar insumos para la atención, pero cada administración tiene cuestiones o tiene prioridades, ¿no? Nosotros queremos que el doctor Hoyos compre los insumos y que se utilicen como se tienen que utilizar. Hablo de los recursos. Que realmente el gobierno se pueda sincerar con el pueblo. Hoy van a aumentar las tasas, pero a mí me cuesta entender cómo no se hacen cargo. Y lo que más les puede molestar, que hay una realidad